menos de 5 latidos por minuto, y normal, que es como pues lo que tenemos que tener en un trazado, pues que es moderada, que es de 6 a 25 latidos por minuto, y marcadas, que ya es más de 25 latidos por minuto. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues como hemos dicho, varias cosas me van a afectar también este parámetro. Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta si la mamá se le ha dado sulfato de magnesio, si se le ha dado algún parasimpático lítico o anestesia, o pues es consumidora de cocaína. También algo muy importante, igual pues que se va a mencionar más adelante, es lo del sueño fetal. Pues obviamente los fetos van a dormir, entonces eso va a disminuir tanto pues sí, o sea, como la actividad de esta variabilidad. Entonces ahí habría que estimularlo antes de como dar un diagnóstico, o pues sí, como un diagnóstico errado. Entonces por eso siempre le decimos a la mamá cuando va a ir a hacer monitoreo como, si comió, o pues la ponemos a caminar y todo esto. También entonces, como pues el embarazo a menos de 28 semanas, o sea, los monitoreos en sí se hacen después de la semana 32, porque en esta semana es que ya vamos a tener una maduración en sí del sistema nervioso autónomo. Entonces, como vamos a tener ya esta maduración de tanto el simpático y el parasimpático, entonces pues ahí ya se va a dar la variabilidad. Antes de la semana 28 esto no va a estar maduro, por lo tanto pues la variabilidad no va a tenerse como en cuenta en este aspecto. ¿Sigue? Bueno, ahora hablando de las aceleraciones, entonces son aumentos que de más de 15 latidos por minuto por más de 15 segundos, y si lo hacemos en una semana menos de la 32, serían más de 10 latidos por minuto en más de 10 segundos. Entonces, pues en un trazado normal puede haber presencia o ausencia de aceleraciones. Su ausencia carece, pues, lo que estaba diciendo, significado de que el trazado sea normal, o sea, pueden estar presentes como ausentes, eso no importa. Sí. Bueno, ya hablando de las desaceleraciones, entonces pues vamos a también a clasificarlas, pero pues primero vamos a definirlas. Entonces las desaceleraciones también son estas que pues disminuye la frecuencia, o sea, es lo mismo de las aceleraciones, pero pues al revés, o sea, en vez de aumentar va a disminuir, entonces más de 15 latidos por minuto en más de 15 segundos. Entonces, acá tenemos las desaceleraciones tempranas, ¿cierto? Que como vemos ahí en la imagen, entonces pues, es un descenso, ¿cierto? Y el nadir de la desaceleración coincide con el acme, que es el punto más alto de la contracción, y esto se produce, ¿por qué? Porque como al haber la contracción va a haber una compresión de la cabeza fetal, esto me produce una estimulación vagal y va a disminuir la frecuencia cardíaca fetal, pues va a tener esa sí, desaceleración. Estas entonces, como vemos ahí, siempre van a coincidir con las contracciones. Sí. Alejo, sigue porfis. Bueno, entonces ya teniendo las otras que son las tardías, también son un descenso, pero como vemos en la imagen ya no va a ser un descenso que va a estar relacionado como directamente con el acme de la contracción, sino que esa ya va a empezar después, o sea, se presenta después de la contracción. Entonces, más o menos va a existir una diferencia de 20 segundos, y esta ya pues entonces, esta no es normal, o sea, esta no me puede aparecer en una, pues digamos, en una categoría uno. Entonces, esta, por lo tanto, tenemos que estar alarmados y ver pues que si son, o sea, ya vamos a ver eso, que si son recurrentes y todo eso, para ver si ya me empieza a haber una hipoxia fetal o una acidosis fetal. Esto se produce porque pues igual se estimulan quimiorreceptores que también le producen una respuesta vagal. ¿Sigues? Y ya las variables que no tienen como nada que ver, o sea, pueden ser durante, después, o sea, como que no tienen nada que ver con la contracción, no tienen como una relación así. Entonces, esto también pues es un descenso. Hay que tener en cuenta pues que no pueden durar estas desaceleraciones como más de 2 minutos. Si dura entre 2 minutos y 10 minutos, ya sería una desaceleración prolongada. Y esta se produce por compresión del cordón, que también me produce una respuesta vagal. Esta también, cuando se me presenta, hay que pues empezar a estar atentos a ver qué es lo que está pasando.
Y lo que les estaba diciendo de las desaceleraciones, entonces otros son la prolongada, que dura más de 2 minutos y menos de 10 minutos, porque si ya dura más de 10 minutos, o sea, puede ser una bradicardia mantenida o puede ser un cambio de la línea de base. Sigue. Otros patrones que, digamos, este patrón es muy importante porque si me aparece de una lo tengo que clasificar en categoría 3 es el patrón sinusoidal. Entonces, son como montañitas, ¿sí? Entonces, tiene una frecuencia de 3 a 5 ciclos por minuto, una amplitud de 5 a 15 y pues se dice que la variabilidad está ausente. Cuando se presenta este parámetro, pues esta desaceleración, decimos que el feto puede tener una anemia fetal grave o pues ya un estado fetal insatisfactorio. También tenemos que tener en cuenta algunos factores prenatales que lo podemos dividir en tres, unos que son gestacionales, obstétricos y fetales o neonatales como tal. Dentro de los gestacionales tenemos una enfermedad crónica materna o bien una patología de base. También debemos tener complicaciones que se presenten durante la gestación, como puede ser diabetes, hipertensión o preeclampsia. Dentro de los obstétricos podemos considerar la compresión del cordón umbilical, insuficiencia placentaria, que se presente también distosia de hombros o parto prolongado. Dentro de los factores fetales podemos considerar anomalías congénitas, desórdenes neurológicos, infecciones o enfermedad cardiopulmonar severa. Esto es lo que nos puede causar es que haya una afectación en el flujo placentario o en el riego placentario, que a su vez nos va a ocasionar una isquemia, hipercapnia, hipoxia, a su vez produciendo acidosis, disminuyendo el pH y también disminuyendo el Apgar al nacimiento. Por tanto, hay una redistribución del flujo sanguíneo, siendo que va a disminuir en los riñones, en los pulmones, en el hígado y en el tejido muscular, y va a aumentar como mecanismo de compensación en el cerebro, las arterias coronarias y las glándulas suprarrenales. Cuando hay una falla en estos mecanismos compensatorios, pues la circulación cerebral no es capaz de mantener su flujo y si esta es persistente, pues se producen lesiones en los tejidos, lo que nos llevan a una falla multiorgánica. Y a su vez en el cerebro nos va a llevar pues a una injuria isquémica. Entonces, como venía diciendo, si hay un inadecuado pues, oxígeno en los tejidos del feto, se va a producir una respiración anaeróbica, lo que va a aumentar el ácido láctico y los hidrogeniones. En este momento se va a estimular el sistema parasimpático, que nos causa una relajación del esfínter anal y nos incrementa la peristalsis gastrointestinal, haciendo que haya un paso de meconio. A su vez, estos hidrogeniones van a deprimir el nodo sinusal que nos causa en el feto bradicardia y desaceleraciones, como ya nos explicaba Gloria, y esto nos reduce pues un intercambio de gases en la sangre, lo que hace también que haya un incremento de CO2, que se produzca una acidosis respiratoria, que haya de nuevo una acumulación de ácido láctico e hidrogeniones y que se produzcan pues patrones anormales en el monitoreo. Y como paso final, pues se va a producir también una acidosis metabólica, lo que nos lleva a asfixia perinatal o la muerte. Con respecto a la frecuencia de monitorización, ya lo veníamos mencionando, decimos que se puede iniciar a las 32 semanas, ya que el feto va a manejar su autonomía. En los pacientes sin complicaciones y el embarazo de bajo riesgo se puede comenzar desde las 38 hasta las 40 semanas. Y en aquellos pacientes que tienen un embarazo de alto riesgo o que presentan complicaciones, se puede hacer hasta 2 veces a la semana. Con respecto al trabajo de parto, este se puede realizar al inicio, si hay una ausencia de TP espontáneo, antes y después de la analgesia, y antes y durante la maduración e inducción del trabajo de parto. Y también tenemos unas indicaciones de la prueba de bienestar fetal, que la podemos dividir también en tres, como condiciones maternas relacionadas con el embarazo y las condiciones intraparto. Para mencionar algunas, con respecto a las condiciones maternas, tenemos el síndrome de antrifosfolípido, un hipertiroidismo permanente controlado, hemoglobinopatías, enfermedad cardíaca cianótica, lupus eritematoso sistémico y desórdenes hipertensivos. Con respecto a las condiciones relacionadas con el embarazo, podemos presentar hipertensión gestacional, oligohidramnios, polidramnios, retraso de crecimiento intrauterino, embarazo posttérmino, y con las condiciones intraparto
podemos presentar análisis epidural, sangrado vaginal, que se presente meconio, ruptura prematura de membranas o ocultación intermitente alterada. También vamos a tener unos medicamentos que afectan el monitoreo fetal, ya lo íbamos mencionando, como son los narcóticos, la cocaína, los corticosteroides, el sulfato de magnesio, la terbutalina y el ácido budínico. Y también podemos presentar algunas complicaciones preparto, como puede ser una perfusión uterina subóptima, que se presente disfunción placentaria, algunos eventos intraparto, enfermedad hipertensiva, restricción del crecimiento fetal, un parto prematuro, que nos van a llevar pues a que se predisponga a una lesión por asfixia. Bueno, entonces ya según esos parámetros que acabamos de ver, los vamos a clasificar en tres categorías, eso para las monitorías con estrés. Entonces va a estar la categoría 1, que es la normal, que quiere decir que hay un estado ácido base normal. Y pues la conducta sería el seguimiento. En la categoría 2, que quiere decir que hay un estado ácido base incierto y que debemos vigilar y reevaluar. Y la categoría 3, que ya es un estado ácido base anormal y pues ya nos indica que debemos hacer reanimación intrauterina. Entonces vamos a explicar cada una. Entonces la categoría 1 es en la que está todo normal, entonces vamos a encontrar todos los parámetros dentro de los rangos normales, con una frecuencia entre 110 y 160, una variabilidad moderada. Las aceleraciones pueden estar presentes o ausentes y las desaceleraciones pueden estar ausentes o podemos tener desaceleraciones tempranas. Y la acción sería continuar con el monitoreo. Bueno, entonces acá vemos un ejemplo. Esta es una monitoría sin estrés y vemos que tiene una buena variabilidad. Si nos centramos en la frecuencia cardíaca basal está como en 140, 135 y tiene aceleraciones y no tiene ninguna desaceleración. Entonces decimos que es una categoría 1. La categoría 2 es la que no nos encaja ni en la categoría 1 ni en la categoría 3. Entonces, primero vamos a evaluar la categoría 1, que es lo normal. Luego, si encontramos algo anormal, vamos a ver si es categoría 3. Y si no nos encaja en ninguna de las dos, entonces es categoría 2. Entonces, en esta puede haber bradicardia o taquicardia, pero sin variabilidad ausente. La variabilidad puede ser ausente pero sin desaceleraciones, o puede ser mínima, que es de 1 a 5 latidos por minuto, o marcada, que es de más de 25 latidos por minuto. Las aceleraciones puede haber ausencia luego de la estimulación fetal, sin embargo esto pues no nos dice que sea algo malo, o sea, si solo ausencia de aceleraciones no indica como nada. Y las desaceleraciones, que pueden ser variables recurrentes, es decir, que estén en más del 50% del trazo, que haya una desaceleración prolongada, que son desaceleraciones que duran de 2 a 10 minutos, o que haya desaceleraciones tardías, que como ya las hemos explicado, o desaceleraciones con otras características. Y la acción sería pues también pues que diferenciemos entre el sueño y el estado fetal insatisfactorio. Entonces si la mamá ya había comido, si lo ponemos a caminar y lo repetimos y sigue igual, entonces el manejo sería también reanimación intrauterina. Entonces pues como les decía, estimular, la mandamos a caminar, se puede estimular también el cuero cabelludo del bebé, o también se utiliza la estimulación vibroacústica que está pues en algunos hospitales. Y si continúa pues en categoría 2 o pasa a categoría 3, en reanimación intrauterina. Y aquí vemos un ejemplo de categoría 2. Como vemos, estas ya con estrés se presentan contracciones y tenemos que hay desaceleraciones tardías, que como podemos ver, si nos subimos por la contracción, por la línea de la contracción, la desaceleración va después del acme de la contracción y está presente pues en casi todo el trazo, casi todas son desaceleraciones tardías. Sin embargo, tiene una buena variabilidad y la frecuencia cardíaca está dentro del rango normal.
Entonces, como no nos encaja ni en la 1 porque no está completamente normal, ni en la 3 porque tiene una variabilidad moderada, entonces decimos que es categoría 2. Y ya la categoría 3 es en la que vamos a encontrar todos los parámetros anormales. Digamos que lo más importante es que haya una variabilidad ausente, esto sumado a cualquier otra anormalidad. Entonces puede ser que haya una frecuencia cardíaca fetal disminuida, es decir, bradicardia o taquicardia con variabilidad ausente, o un patrón sinusoidal que este siempre va a ser categoría 3. Y las dos desaceleraciones que deben ser variables o tardías recurrentes, es decir, en 50% del trazo. Y en este ya la evaluación, la acción sería reanimación intrauterina y desembarazar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un patrón sinusoidal que este pues siempre va a ser clasificado en categoría 3. Y aquí ya vemos también otro que, como vemos, tiene desaceleraciones y las desaceleraciones van después de la contracción. Si nos vemos bajamos por las desaceleraciones, vemos que queda después del acme de la contracción. Y adicional, pues vemos que están con una variabilidad reducida, casi se ve que una línea isoeléctrica. Entonces, variabilidad reducida más desaceleraciones tardías nos da categoría 3. Listo. En cuanto a la reanimación intrauterina, pues vamos a tener varios pasos. Lo primero va a ser corregir la hipotensión. Vamos a administrar por vía periférica un bolo de 500 a 1000 cc de líquidos en 20 a 30 minutos. Y además de que vamos a corregir la hipotensión, esto nos va a aportar una pequeña ayuda a lo que es a la oxigenación fetal. También nos podemos apoyar con lo que es la lateralización materna, que puede ser acá como está graficado en 45 grados. Y con la madre vamos a administrar oxígeno con una mascarilla o una cánula a 10 mililitros por minuto, y esto se va a realizar durante 10 a 30 minutos o dependiendo de las necesidades que esté teniendo la paciente. Además de esto, se ha identificado de que se ven beneficiados con la suspensión de la oxitocina debido a que va a mejorar el flujo útero-placentario y pues se ha visto que disminuye el riesgo de hospitalización en UCIN, de que haya un Apgar bajo y que se disminuye el riesgo de cesárea por estado no tranquilizador. Y pues también nos vamos a apoyar de la tocolisis de emergencia, que pues el medicamento de elección en nuestro medio es el nifedipino, y pues también está la nitroglicerina intravenosa y el fenoterol. Y pues el propósito de esto es detener la contracción para que el feto mejore la oxigenación, y pues se puede indicar en lo que es presencia o ausencia de la taquisistolia. Y pues claramente vamos a tener ciertas desventajas con la monitoría en lo que es la baja confiabilidad de interobservador e intraobservador, de que sea una eficacia incierta y que hay una alta tasa de falsos positivos, lo cual pues puede aumentar las tasas de los partos instrumentados o de cesárea. Muchachos, yo tengo una pregunta. ¿Cada cuánto se debe hacer la monitoría? Doctora, pues la monitoría me da, o sea, en los estudios se menciona que es como tranquilidad de una semana. Sin embargo, esto solamente es en fetos, como estos estudios son en fetos sanos. Entonces, digamos, después de la semana 38 se puede empezar a hacer cada semana, pero si la mamá tiene alguna patología o algo, se puede hacer dos veces a la semana. También, digamos, si vamos a empezar inducción, ¿cierto? Antes, después de la inducción, pues, o sea, antes de iniciar proceso de inducción, también pues se puede hacer después mejor y antes y después de la analgesia.
Sí, eso pasa porque, pues como ustedes lo decían, la analgesia puede producir bradicardia. Entonces, lo ideal es que uno siempre que haga una analgesia, hacer una monitoría para evaluar que el feto no se haya comprometido, porque pues acuérdense que eso también hace una hipotensión materna. Mm, si las mamás tienen alto riesgo, sean las hipertensas, las de los oligohidramios, RCIU, etcétera, uno empieza desde la semana 38, 39 y también se hace cada 2 veces a la semana. Las de alto riesgo, las de bajo riesgo, sí cada semana. Y como ya nos estaríamos acercando después de la semana 40 para considerarlo prolongado, digamos, en nuestro medio es hasta las 41 acá en Colombia. Por eso nosotros entre la 40 y la 41 la hacemos teóricamente cada 2 días. Entonces una consulta sí, la siguiente no. Y cada 3 días más o menos para mirar que el feto esté bien. A veces allá en la consulta las enfermeras a toda la que llega le hacen monitoría, pero no necesariamente se les debe realizar. O sea, tú puedes en una consulta sí hacerlo y en la siguiente no. Pues por el tiempo que te dé. ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Que las categorías es independientemente que si sea con estrés o sin estrés. O sea, se categorizan igual. ¿Vale? No sé si tienen alguna otra pregunta o algo. No, doctora, por mi parte no hay ninguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces el procedimiento para Yuri, realizar. espera un momentico. En cuanto a la diapositiva anterior, qué pena, eso de que dice que el tono de marcadores agudos y crónicos, no, que hay unos parámetros que son marcadores agudos que te hagan sospechar como un estado acidótico y hay otros que son más crónicos, que no sé si tienen eso en unas diapositivas más adelante o se los digo de una vez. Pues doctora, lo que yo tenía entendido es que en sí hay de los 5 marcadores que pues tenemos ahí, cinco, sí, 4 son agudos, entonces el ritmo, la respiración, los movimientos y el tono. Solamente el volumen del líquido amniótico es crónico porque pues igual pues se necesita como una gran, sí, como hipoxia o pues de la fisiopatología que hemos hablado para que ya se empiece a disminuir el líquido amniótico. Ujú, exactamente, eso era lo que quería decir como Juan, seguramente de los marcadores agudos y crónicos, pero pues el tono no hace las dos cosas. Bueno, entonces ahora
así, la técnica para realizarlo es la posición de la paciente debe ser en decúbito supino. A pesar pues, de que pueden sentirse algo incómodas, se debe establecer la posición fetal para garantizar una buena precisión, la inclinación natural del útero y el tamaño del útero. Y se debe separar en 4 cuadrantes que sean aproximadamente iguales para poder calcular el índice de líquido amniótico. Al inicio, el ombligo puede ser un buen punto central para determinar los cuadrantes. Sin embargo, a medida que va aumentando la edad gestacional y el tamaño del feto, este punto pues, puede ser engañoso. Entonces, lo ideal es tratar de calcularlo que sean como 4 aproximadamente iguales. Entonces ahí ponemos el transductor con algo de profundidad y se sostiene en el plano sagital y paralelo a la cama. Las medidas, entonces, es recomendable que se tomen de una bolsa de líquido que no contenga ni extremidades ni cordón. Y aquí el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología recomienda que es preferible una medición única del bolsillo más profundo que de los 4 cuadrantes. Sin embargo, la intención pues es que miremos bien los 4 cuadrantes para poder saber cuál es el bolsillo más profundo y para mirar que sí haya líquido en todos los cuadrantes. Bueno, y también se va a observar el movimiento fetal y en cuanto a esto, lo normal es que hayan más o menos de 10 movimientos en 2 horas y eso se mira en un tiempo máximo de 30 minutos. Y en la parte de la monitoría sin estrés, para evaluarlo debemos tener al menos dos aceleraciones de 15 latidos por minuto, de 15 segundos en 30 minutos. Esto para edades gestacionales mayores a 32 semanas. Bueno, las indicaciones para un perfil biofísico son una prueba sin estrés no reactiva, la queja de la mamá que nos diga que ha presentado disminución de los movimientos fetales, afectaciones obstétricas y fetales que pongan pues, el embarazo en alto riesgo, o también pues la intuición de seguimiento fetal, porque siempre va a ser mejor hacerlo y que salga bien a no hacerlo y que de pronto haya algo mal. También se realiza mucho el perfil biofísico modificado como prueba antes del parto, que esta pues nos evalúa solo 2 parámetros que son, digamos, la monitoría en reposo y las mediciones del líquido amniótico, porque digamos para poder evaluar el tono y los movimientos del bebé se necesita más tiempo. En cambio, pues este es un poco más rápido y nos va a decir a grandes rasgos si está normal o anormal. Entonces normal es con un monitoreo reactivo más ILA con más de 5 cc. Y anormal es que tengamos ya un monitoreo no reactivo o un ILA menor a 5 cc. Este examen pues inicia a partir de la semana 32, pero si hay afectaciones múltiples o graves puede hacerse desde antes. Listo. En cuanto a los componentes y las puntuaciones, pues vamos a tener de que en los componentes que es prueba sin estrés, respiración fetal, movimiento fetal, tono fetal y el volumen de líquido amniótico, nos puede dar una puntuación de 2 o una puntuación de 0. En la prueba sin estrés, la puntuación de 2 es más de 2 aceleraciones de más de 15 latidos por minuto durante más de 15 segundos en 20 a 40 minutos. Si nos da una puntuación de 0 es porque hay de 0 a 1 aceleración en 20 a 40 minutos. En cuanto a la respiración fetal, es un episodio de respiración rítmica que es mayor o igual a 30 segundos en 30 minutos y en la puntuación de 0 es menor a 30 segundos de respiración en 30 minutos. En cuanto a los movimientos fetales, son 3 o más movimientos que sean moderados y que sea del cuerpo o de las extremidades en los 30 minutos. La puntuación de 0 es menos de 3 movimientos moderados. En cuanto al tono fetal, es más de un episodio de extensión de las extremidades y posterior, retorno a la flexión y pues también puede estar que hayan 0 eventos de extensión y de flexión. Y en cuanto al volumen de líquido amniótico, es que sea una bolsa de líquido amniótico que mide al menos 2 centímetros
dos planos perpendiculares entre sí, o sea, una bolsa de 2 por 2 centímetros. Y en la puntuación de 0 es que la mayor bolsa vertical individual es de menos de 2 centímetros. Ya en cuanto al diagnóstico potencial que podemos tener, es que, bueno, el diagnóstico y el tratamiento van a tener en cuenta lo que son los factores de riesgo maternos y fetales. El perfil biofísico pues nos va a ayudar a diagnosticar lo que es el oligohidramnios o el polihidramnios y además de esto es un indicador del bienestar fetal que refleja el pH de la sangre. Entonces, una puntuación de 8 a 10 es normal y garantiza de que el riesgo de asfixia fetal en una semana es extremadamente bajo. Una puntuación de 6 ya se empieza a considerar equívoca o anormal y si se diagnostica el oligohidramnios, el estudio se debe repetir en 24 horas o pues acá ya se deberá empezar a pensar si se debe inducir a la paciente en el caso de que ella esté a término. Si la puntuación es de 6 y todos los puntos negativos se relacionan en lo que es el movimiento fetal, esto es más tranquilizador, pero pues el estudio sí se debe repetir en un intervalo de tiempo más corto de lo normal. Si la puntuación es de 2 a 4, no va a ser tranquilizador y la recomendación es avanzar hacia lo que es la inducción del parto o la cesárea, según lo que sea más prudente, pues, específicamente en la paciente que se esté tratando. Y la puntuación de 0 es ya como tal que nos va a indicar una asfixia fetal inminente y pues el parto se va a realizar mediante cesárea urgente en un hospital que tenga capacidad para UCIN. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué factores me van a intervenir el perfil biofísico. Tenemos que acá también hay que tener en cuenta los ciclos del sueño fetal, o sea, pues no se está moviendo tanto porque igual está dormida. La obesidad materna es muy importante, ¿por qué? Porque me va a dificultar la visualización. Entonces ahí hay que hacer pues, un ajuste de la profundidad. Acá también son muy importantes los medicamentos que ya hemos hablado varias veces y pues hay que tener muy en cuenta sobre todo los que se utilizan o pues se utilizan en el embarazo, por ejemplo pues los corticoides que se pueden utilizar para modulación pulmonar o el sulfato de magnesio para preeclampsia con severidad, con signo, con severidad pues con, bueno, además de eso, entonces, pues, ¿qué es lo que pasa con estos factores que me intervienen? Vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca fetal y me puede producir patrones no reactivos. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? En sí, pues varios estudios han mencionado que la ecografía fetal es segura y que no hay manera de saber si la exposición prolongada o repetida a estas ondas de ultrasonido pues tienen un efecto dañino en el feto. Ya con respecto a lo que es la seguridad del paciente y la educación, decimos que en algunas pacientes resulta incómodo permanecer en decúbito supino. Entonces, para estos casos, la evaluación del líquido amniótico, pues debe evaluar el líquido amniótico y luego reposicionar a la paciente a una postura en la que ella se sienta muchísimo más cómoda. Siguiente. Y con respecto a la significancia clínica, es básicamente un resumen de lo que ya venimos diciendo. Decimos que con una puntuación equívoca o con un índice de líquido anormal, el estudio se debe repetir en un día, que además los estudios tranquilizadores deberían conducir a una investigación médica sobre el motivo y además preparar a la madre y al feto para el parto, que se debe tener en cuenta factores como la edad gestacional, las condiciones médicas y la capacidad del hospital. Y pues como conclusión, que es una herramienta poderosa para guiar el manejo de aquellos casos obstétricos de alto riesgo. Bueno, muchachos, respecto al líquido que decían ahorita de Lila, que fuera menor a 5 o mayor a 5, eso depende de la edad gestacional. No para todas las edades gestacionales va el mismo valor, porque entre más temprano se supone que hay más líquido. Entonces, a las 32 semanas un líquido de 5 o 6 es un oligohidramnios. Entonces, hay que tener en cuenta, son las edades gestacionales para esa clasificación. En todos los atérminos sí es esa, pero de las 38 para abajo es diferente. También hay que tener en cuenta de que depende de la alteración que haya en el
perfil biofísico es lo que, el tiempo que te va a dar para, como para esperar, digámoslo así. Si se te altera los movimientos, como ha dicho el compañero, uno le dice al paciente o la puedes dejar hospitalizada o le dice que la citas al otro día para repetir nuevamente el monitoreo. Si es el líquido amniótico, si es un pretérmino, también le das el chance de esperar de 12, 18 y hasta 24 horas para repetirlo. Y si es respiratorio, de 12 a 18 horas. Y el que te dice más como es un factor de que muy agudo es el tono, porque se supone que el bebé siempre tiene que hacer el movimiento y restituirlo a su posición original, o sea, que él saca la lengua y la mete, mueve el brazo, estira el brazo y vuelve y lo dobla, porque es como el último signo que pierde el bebé antes de empezar a, pues, que es el último que pierde antes de, bueno, ya decir, no, ya está en asfixia y se va a morir, o sea, es el tono, que es lo que tú evalúas cuando el bebé nace, si está hipotónico o no está hipotónico. El perfil biofísico modificado lo hace mucho, por ejemplo, el doctor Zuluaga, porque es más rápido. Los otros requieren 30 minutos, la medición del líquido no. Y cuando vas a hacer el monitoreo fetal o el perfil, de acuerdo a la incomodidad de la paciente, puedes ponerle en un poco de lateralización izquierda y le pones una sábana o algo para que no esté totalmente en supino, para que le pueda mejorar la respiración y la circulación. Esa posición también es la ideal para hacer el monitoreo, pues por la compresión de los grandes vasos, que también le va a disminuir el flujo sanguíneo al feto y puede pues salir alterado el monitoreo. No sé, ¿tienen alguna pregunta, duda? Sí, doctora, por mi parte también. Muchas gracias por las aclaraciones. Bien, doctora, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces pues ya, pues como muchos lo han visto, eso lo vemos cada rato en consulta y pues ya que lo leímos, ahora sí puedo preguntar más. El perfil, o cuando lo pegamos allá, pues se meten y lo miran para que entiendan un poquito más de los, como de todos los parámetros que se evalúan ahí. Entonces, no sé, que tengan una feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias, Muchas doctora, gracias. igualmente. Gracias, doctora.